La Voz de América presenta. Mientras se aproxima el fin del polémico Título 42, las cifras que ha dejado son significativas. Más de 30.000 guatemaltecos que buscaban llegar a la frontera sur de los Estados Unidos fueron repatriados. Eugenia Sagastume nos pone en contexto. Durante 2022, más de 37.000 guatemaltecos han sido retornados vía aérea desde Estados Unidos y de ellos, más del 80% ha sido producto del Título 42, la medida sanitaria impuesta en 2020 durante el gobierno de Donald Trump. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta 31.315 personas retornadas bajo esta figura. Son personas que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos y son retornados de manera expedita a territorio guatemalteco sin cumplir con ningún proceso en ese país. Una medida fuertemente criticada. Está en contra de los derechos humanos y de las convenciones internacionales de derechos humanos. Lo que más preocupa es el retorno de menores, asegura la directora del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Andívar, quien asegura que las autoridades guatemaltecas deberían hacer algo, además de enviarlos a sus hogares. Deberían de establecer un diagnóstico de qué niñez se está devolviendo, ¿verdad? Si no son víctimas de violencia, si tienen posibilidad de reintegrarse a sus comunidades, a sus familias. Y que tampoco ha reducido la migración irregular. Ellos están huyendo de condiciones inadecuadas en nuestros países. Y mientras se aproxima la fecha del fin del Título 42, la Embajada de Estados Unidos ha advertido que nuevas políticas se aplicarán en la frontera para que los guatemaltecos no se dejen engañar por los coyotes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Continúa la tensión tras las protestas en varias ciudades chinas contra las políticas del COVID-19 impuestas por el gobierno del presidente Xi Jinping. Diva Lizette Cash nos cuenta cómo Estados Unidos y otros países están reaccionando ante esta ola de protestas. Decenas de vehículos policiales se han desplegado en Beijing y en Shanghái este martes para evitar más protestas luego de manifestaciones en varias ciudades contra las severas restricciones anti-COVID impuestas por el gobierno de Xi Jinping en la mayor expresión pública de disidencia. En la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reiteró a los periodistas que la administración Biden apoya las protestas pacíficas. Este es un momento para reafirmar lo que creemos en lo que respecta a la libertad de reunión y la protesta pacífica. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, ya sea la gente que protesta en Irán o China o en cualquier otro lugar. El primer ministro británico Rishi Sunak declaró que la era dorada de la relación con China había terminado y describió el creciente autoritarismo de China, incluyendo la detención de un reportero de la BBC, como un desafío sistémico a los valores e intereses de su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las críticas, calificándolas de una grave distorsión de los hechos e injerencia en asuntos internos, y aseguró que sus medidas sanitarias están basadas en la ciencia. Los hechos han demostrado que las medidas COVID de China están basadas en la ciencia, son correctas y efectivas. Continuaremos implementando medidas basadas en la ciencia y orientadas a la precisión mientras aseguramos una contención efectiva y nos esforzamos por promover el desarrollo social y económico. Mientras que en algunas provincias las autoridades permiten la cuarentena del COVID-19 en casa en lugar de instalaciones estatales, el Reino Unido convocó al embajador chino a una reunión luego del incidente en China por un periodista de la BBC. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y en instantes la expectativa generada por la reanudación de las operaciones de Chevron en Venezuela. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras.
Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La reciente autorización de la administración Biden para que la petrolera Chevron reabra sus operaciones en Venezuela genera expectativa. Álvaro Algarra nos amplía. Numerosos venezolanos que han abandonado su país se encuentran en un limbo migratorio. Campamentos en los que se alojan han sido desalojados por autoridades centroamericanas y de México, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en situación irregular. Así lo informó desde Panamá la ONG Coalición por Venezuela. Lo que más les preocupa es el tema de tener que regresar a Venezuela. Muchos de ellos no lo quieren, otros sí. Digamos, es un paso bastante difícil el que han tenido que hacer para atravesar 6-7 fronteras en escasas 2 semanas y luego regresar a Venezuela. Esta ONG afirma que el gobierno de Panamá ha repatriado a más de 7,000 venezolanos a bordo de vuelos humanitarios. Por otra parte, en Nicaragua se han registrado venezolanos en situación de calle y así en otras naciones de la región. Desde Estados Unidos, la Alianza Venezolano-Americana insta a la Casa Blanca a ampliar la cantidad de 24,000 beneficiarios en el programa migratorio para venezolanos. Estamos hablando que hay más de 40,000 venezolanos en México varados. O sea, estamos hablando de una situación bien crítica. Entonces, una de las peticiones que estamos haciendo a la administración Biden es el aumento de ese cupo de 24,000. Tuvimos una reunión hace unas semanas en la Casa Blanca y le pedimos 150,000 cupos como mínimo. Las organizaciones sugieren la coordinación de países del continente para generar un estatus legal para estos desplazados. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¿Cómo funciona? Y de hecho... De acuerdo con ONGs internacionales, el cierre de fronteras en el hemisferio occidental ha dejado a miles de venezolanos desplazados en situación de vulnerabilidad. José Pernalete nos dice que activistas piden la regularización de estos ciudadanos en cada país. A medida que avanza el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha retirado algunas sanciones. Muestra de ello es la licencia que autoriza a la petrolera Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de petróleo en el país sudamericano durante 6 meses. El experto petrolero José Toro Hardy destaca que la medida demuestra una flexibilización de las sanciones, pero considera que es absolutamente insuficiente para reactivar la economía. Tiene que haber un flujo de ingresos. Un flujo de ingresos significa que se active la economía, que se active la producción petrolera. Sobre la posible incidencia en el aumento de la producción petrolera venezolana con el impulso de Chevron, el exdirectivo de la estatal PDVSA se mostró escéptico. Yo estimo que eso puede ser en el orden. Al regreso les presentaremos el diagnóstico de un centenar de organizaciones a la situación continental de los derechos humanos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20,000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Mientras la administración Biden intenta limitar el acceso a los rifles de asalto en el ámbito federal mediante una ley en el Congreso en Texas, 80 horas de entrenamiento, una licencia estatal y un permiso escrito de la escuela bastan para que un maestro porte un arma de fuego. Laura Sepúlveda amplía la noticia. De 1.200 escuelas públicas en Texas, solo 84 apoyan su seguridad en maestros que han sido entrenados como alguaciles y que por esta razón portan armas de fuego. Una ley local aprobada hace una década busca facilitar este apoyo. Al no ver mayor acogida, el gobierno republicano estatal ha buscado promover que más colegios implementen esta medida. Texas no requiere que las personas tengan un permiso para portar armas en público. Sin embargo, la ley federal aún se aplica en Texas. La única distinción entre Texas y muchos de los otros estados del país es que los maestros pueden convertirse en comisarios del orden. Una ley que, según la Comisión del Estado, es preventiva. El único propósito de un alguacil escolar es prevenir el acto de asesinato o lesiones corporales graves en las instalaciones de la escuela. La norma establece que el alguacil debe ser empleado de la escuela, poseer una licencia para porte de armas del Estado, pasar una prueba psicológica y tomar un curso de 80 horas de preparación. La regulación es considerada insuficiente por organizaciones como Giffords Law Center, quienes destacan otros riesgos cuando hay presencia de armas de fuego. Personas que cometen violencia doméstica a menudo no se les diagnostica una enfermedad mental y ha habido situaciones de tiroteo fuera de la escuela que involucran violencia doméstica. No creo que ningún tipo de verificación asegure que una persona que sea peligrosa no lleve un arma a un salón de clases. Según la organización Gun Violence Archive, en lo corrido de 2022 se han registrado 42 tiroteos en Texas y desde 2013 a cuenta de armas de fuego, 12.796 personas han perdido la vida, 973 de ellas menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Más de 100 organizaciones defensoras de los derechos humanos en América Latina se dieron cita en Colombia para abordar la realidad regional en temas tan vitales como el racismo, la discriminación por género y también por preferencia sexual. Jair Díaz con el informe. América Latina y el Caribe sufrieron de forma desproporcionada el impacto de la pandemia del COVID-19, por lo que registran una profundización de la desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad de derechos, según la Conferencia Regional de Derechos Humanos Regional. Es una región diversa, donde hay violaciones a los derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Y entonces la idea es que podamos buscar estrategias para lograr una mejor defensa y protección de los derechos humanos. Este encuentro de más de 100 organizaciones sociales busca identificar los nuevos desafíos que enfrenta el movimiento de los derechos humanos con el fin de analizar los factores comunes. Brasil es un país que asesina muchos defensores y defensoras por año y el Estado no tiene políticas públicas que consigan enfrentar esta violencia. La conferencia fue organizada por 14 organizaciones sociales que propiciarán nuevas narrativas para enfrentar aspectos claves como los derechos de la comunidad LGBTI, las mujeres y los afrodescendientes. Hablar de la violación de los derechos de las mujeres negras en mi país es hablar de la invisibilidad, es hablar de la violencia, es hablar de femicidios. Una mirada en esta problemática de América Latina, donde las ONG esperan incidir en la creación de políticas públicas para defender los derechos humanos en la región. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Tiempo para una nueva pausa y en minutos, ahí lo ven, un nuevo hallazgo arqueológico en México. No se lo pierdan.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Hablamos ahora de arqueología porque excavaciones en el centro de la Ciudad de México, debajo de las escaleras de lo que habría sido el santuario más sagrado del Imperio Azteca, brindan una nueva perspectiva sobre los ritos religiosos prehispánicos. Angélica Herrera nos amplía el siguiente reportaje. El extenso contenido de una caja de piedra sellada hace 5 siglos al pie de lo que fue el Templo Mayor ha batido récord por la cantidad de ofrendas marinas, incluidas 165 estrellas de mar y 180 ramas de coral completas, que pueden representar el inframundo acuático de los aztecas. Previamente se habían descubierto en las adyacencias huesos de un jaguar vestido como guerrero y un águila sacrificada en sus garras. Sacrificaron estos superpredadores, los vistieron a todos ellos como guerreros, ¿no? Les pusieron armas, les pusieron insignias relacionadas con el ámbito militar y después los enterraron en grandes ceremonias públicas. Los hallazgos datan de la fecha del reinado del mayor emperador azteca, Ahuitzotl, que gobernó entre 1486 y 1502 y podrían contener una urna con sus cenizas. Podemos imaginar que lo que se encuentra bajo el jaguar es algo de enorme importancia. ¿Qué puede ser? No lo sé. Puede ser una máscara, un objeto precioso, una urna con cenizas, que es lo que estamos buscando. Hasta la fecha, ninguna tumba de la realeza azteca ha sido descubierta. Nosotros no podemos simplemente levantar un objeto sin tener todos los datos relacionados con cada uno de ellos. Entonces, el proceso va ralentizándose mucho. Otros restos de una fosa cercana fueron identificados como cráneos de niños sacrificados y están vinculados al mismo periodo. Angélica Herrera, Voz de América. Y terminamos con esta danza de miles de peruanos en las calles de Cuzco para celebrar el 11º aniversario del reconocimiento de Naciones Unidas a una destacada peregrinación religiosa ancestral que había sido suspendida durante los últimos 2 años debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el festival presenta una peregrinación al santuario donde una roca representa una imagen de Jesucristo, conocido como el Señor de Coyur Riti, o Estrella de la Nieve en el idioma quechua.